Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Debemos mover. Te adoro.
Buenas noches, hermanos. Sean ustedes bienvenidos a este día especial, Viernes Santo, 15 de abril del 2020. Queridos hermanos, sean todos ustedes bienvenidos los que ya se encuentran conectados. Que nuestro buen Dios esté con ustedes este Viernes Santo, nos ayude a recapacitar, nos ayude a ver y encontrar a través de las pérdidas y el dolor el sacrificio de nuestro Señor. Para ello vamos a iniciar el servicio con nuestra oración de invocación a cargo de la hermana pastora Nubian Blas. Adelante, pastora. Amado Dios, Padre omnipotente, te damos gracias. Bendito Señor, por este día que estamos reunidos en tu nombre, Señor. Te damos la bienvenida porque eres tú, Señor, el homenajeado, porque gracias a ti tenemos salvación y vida eterna. Te damos gracias porque a través de tu Espíritu Santo te haces presente en nuestras vidas, en cada hogar, con cada uno de mis hermanos y mis hermanas que se encuentran conectados, Señor, y todos aquellos, Señor, que aún no conocemos, que gracias a ti somos hermanos en tu nombre. Te damos la bienvenida, papito, que seas tú hablando a través de las canciones, Señor, a través del mensaje, que seas tú siempre, papito, el rey de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, pastora. A continuación, hermanos, tenemos una alabanza. Alabemos, hermanos. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu
Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Con ese mismo espíritu, hermanos, hemos alabado al Señor. Con esta última frase que dice, te adoro a ti, Señor. Con ese mismo espíritu vamos a leer la lectura de Lucas 24, capítulo 24, versículo 13 al 24. Vamos a leer, hermanos, la lectura de la palabra del Señor que nos dice así. De camino a Emaús. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Esta es la palabra del Señor, hermanos. A continuación voy a dar pase al pastor Arturo Canaval, que nos trae la reflexión de esta noche. Adelante, pastor. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Es una nueva bendición y un nuevo privilegio encontrarnos otra vez y acercarnos para juntos poder descubrir algunas cosas importantes que tiene esta historia. Obviamente, habría mucho que hablar sobre este pasaje, no solamente la porción leída, sino el resto de este capítulo. Pero como venimos hablando del mensaje que nos transmite la entrega o el sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario, esto tiene que ver con ese suceso. Como acabamos de leer, estos personajes vienen posterior a este dolor en el Calvario y tienen que enfrentarse a una realidad. Y es el tema que nos compete en esta noche, que es el dolor de la pérdida. ¿Cuánto duele perder? Sea físicamente, sea emocionalmente, sea mentalmente, duele perder. Y yo quisiera que antes que entremos a este pasaje, tengamos un tiempo de oración. Acompáñenme, por favor. Padre eterno, Dios bueno, te damos las gracias, porque en medio, Señor, de las circunstancias que tenemos que vivir, en medio, Señor, del camino que recorremos, en esta ruta que nos lleva cada día, Señor, a descubrirte más, sabemos
que no solamente estás con nosotros en el camino, no solamente sos el camino, sino sos la meta de este camino. Y te damos gracias, oh Dios, porque estás en todo tiempo y en todo lugar. Por eso te rogamos en esta noche, oh Dios, que nos dirijas, que nos encamines, que nos des entendimiento, Señor, para escudriñar verdades que están en las Escrituras y ser edificados, bendecidos, reconfortados, animados, levantados y exhortados. Y yo te ruego, Señor, que pueda menguar para que Cristo sea exaltado. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Como les decía, hoy tenemos que hablar de el dolor por la pérdida. Cuán difícil o cuán complicado es asumir pérdidas. Yo no sé quién de ustedes ha tenido que asumir pérdidas en estos últimos años o en el transcurso de la vida, pero ninguno me dirá que estoy mintiendo. Es doloroso. No se lo deseamos a nadie, pero como aprendíamos ayer, es un camino que tenemos que recorrerlo, el dolor. Pero en esta historia hay cosas bastante interesantes. Si ustedes se fijan en el capítulo que acabamos de leer, dice en el verso 15, sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó a ellos. Iban entre los dos, Cleofas y su amigo, hablando y comentando algo, dialogando entre sí, diciendo una cosa a uno y el otro respondiéndole otra. O uno preguntaba y el otro respondía su idea o su opinión, o daba su criterio. Y el otro le decía, pero no crees que fue por esto. Y venían hablando ellos. Y Jesús los ve a la distancia y dice que se acerca. Va a donde ellos están y dice el pasaje en el verso 17, entonces les dijo, ¿qué son estas cosas que están conversando entre vosotros mientras caminan con un semblante tan triste? En otras palabras, ¿de qué hablan que los pone tan tristes? ¿O están tristes por lo que están hablando? Era una pregunta que a la vez era una afirmación. Eran ambas cosas. Y tiene mucho que ver con la idea del dolor y lo que el dolor implica. Y tenemos que entender en el dolor que estas personas que venían caminando estaban de duelo. Venían de comprobar que su maestro había partido. Y la idea allí de semblante triste es que estaban desencajados. O sea, que su rostro, su imagen estaba desencajada, o si quieren decir emocionalmente, destruidos, derribados, asolados por lo que había sucedido. Y tiene que ver esa situación en que cuando se experimenta el duelo, es algo que marca la vida de una persona. Pero no solamente nos marca, sino hace dos cosas. La primera es que nos deja dolidos por la pérdida. Y la segunda es que nos deja atareados por el duelo que hay que mantener. No solamente es la pérdida de que esa persona no está, o sea, no solamente es Jesús no está, sino también es el siguiente hecho. Tenemos que guardar duelo. Entonces, no solamente lo perdimos, sino encima se nos carga y nos acongoja, es un peso enorme que hay que llevar el duelo por la persona que no está. Yo trataba de entender esta situación de Cleofas y su amigo caminando rumbo a la ciudad de Emaús. No era un conversar, como que diríamos, por ejemplo, que iban dos amigos hablando del partido de fútbol. O sea, no iban preguntando, ¿y viste cómo se perdió el gol? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se pudo...? No, pero es que verdaderamente no era como él. No era hablando de un partido de fútbol. No se estaban contando una película.
No le estaba diciendo, y viste esa parte, pero inesperado el final, ¿verdad? Sí, yo no me imaginaba que era ese hombre que iba a terminar así. No era una historia, no era un cuento, no era un acto deportivo, era un hecho doloroso. Perdimos al maestro. ¿Quién nos va a guiar ahora? Y ahora, ¿a quién le preguntamos? Y ahora, ¿a quién llamamos cuando no sabemos qué hacer? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo se sigue cuando se pierde a alguien que tiene tanta importancia en nuestra vida? Yo recuerdo cuando tuve que asumir la pérdida de mi padre y lo más difícil para mí era, a pesar de que él vivía lejos en otro país, era que yo tenía que asumir ahora que ya no lo podía llamar. O sea, que yo tenía que entender que ya no estaba, que levantaba un teléfono, marcaba y le decía, pa, ¿cómo estás? Hola, hijo, me va bien. Y su pregunta era, ¿necesitas algo? Y yo decía, no, pa, solo quería saludarte. Y hablamos, y al final, ¿eso era todo, hijo? Sí, a veces solo lo saludaba, pero otras veces le decía, no, pa, ¿te puedo preguntar algo? Claro, hijo, ¿cómo no me vas a preguntar? Pero le digo, pa, a mis 50 años o a mis 45 años, llamarte a preguntarte, no sé, lo veo medio raro. Y él se reía al otro lado de la línea y me decía, ay, hijo, siempre serás hijo. ¿Qué pasó? En su partida tuve que entender esta situación, que ya no estaría para cuando llame. Y yo me imaginaba a Cleofas y su amigo caminando diciéndose, no está Jesús. Y comparar a mi papá con Jesús, obviamente, era la sandalia de su zapatilla. Para ellos era perderlo todo, porque sabían quién era Jesús. Y dice que en esta historia, y respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, sorprendido, ¿cómo? ¿Eres el único extranjero en Jerusalén que no sabe lo que pasó? O sea, como diciéndole, por favor, ¿de dónde vienes? Como decimos a veces son de broma, ¿no? Pero, ¿de qué planeta bajaste? O sea, ¿cómo no vas a saber lo que pasó? Si toda la ciudad habla de eso. Si esa es la noticia del día. Si pasó hace unos días y sigue siendo una noticia fresca. Lo habrán mirado sorprendidos. Y cuando tenemos que enfocarnos en la idea del dolor, es lo que ellos tienen que asumir. Y en este dolor, encima que les duele, tienen que contar qué pasó. Y dice, entonces Jesús le dijo, de las cosas que pasaron, ¿qué cosas? Como si dijera, ¿no? ¿Me pueden poner al día? Hey, un ratito, ¿me cuentan? Y dice que ellos le dijeron, ¿no? Y lo voy a leer. De Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte. Y de cómo le crucificaron. Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, a todo esto se ha añadido que es el tercer día desde que esto aconteció. Con dolor, me imagino, con congoja, con pena, de repente con lágrimas en los ojos, le cuentan esta historia. Y Jesús caminando con ellos, y si pudiera expresarse, diría, ¡ay! No entienden. Pero es que ellos estaban viendo su dolor. Y enganchamos lo que decíamos ayer.
cuando nos quedamos en el dolor, seguimos viviendo en el pasado. Que a ellos les dolía la pérdida, entonces seguían en el pasado. ¿Cómo no sabes eso, Jesús? A este forastero de Jesús, que vino, que anduvo entre nosotros, que caminó con nosotros, que nos enseñó a cada uno de nosotros, y encima lo acusaron injustamente, que tenía palabra que Dios le había dado. Y no solo lo acusan, no solo lo condenan, sino encima lo sentencian y lo crucifican. Y no había hecho nada. Y lo más raro, que ya han pasado 3 días de todo lo que sucedió. El dolor y la congoja de la pérdida. Pero al final, esto fue un proceso terapéutico. Porque Jesús les hizo contarles la historia. Y dicen los especialistas, y en nuestro primera enseñanza hoy, hay que gastar el dolor. Uno dice, ¿cómo? Hay que hablar de ello. No hay que guardarlo, no hay que reservarlo, no hay que decirle, shh, ahí nomás. O ya, va a pasar, shh, tranquilo. No, hay que hacer hablar al dolor. Gastemos el dolor cuando haya una pérdida. Gastemos el dolor cuando haya algo que nos hace daño. Gastemos el dolor cuando hay una pérdida emocional. Cuando nos dañaron, cuando nos hirieron, cuando nos lastimaron, cuando nos ignoraron, cuando no nos tomaron en cuenta, cuando nos dejaron de lado intencionalmente y nos genera un dolor, gastemos el dolor. Hay que hablar de ello. No se puede guardar. Gastemos el dolor cuando hemos perdido a alguien. Y cuando el alguien contando llora, no le digamos, ay, vas a empezar otra vez. Dejémosle llorar. Que gaste su dolor, que se dé cuenta en ese momento que hablar y expresarse le va a hacer salir de su pasado para poder construir un presente. Jesús les hizo gastar su dolor. ¿Qué pasó? ¿Me cuentan? Y ellos vuelven a narrar la historia. Y aún le añaden y le dicen, además, verso 22, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. Fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo. Y regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales les dijeron que él está vivo. Y algunos de los nuestros fueron y no encontraron nada. O sea, encima estamos confundidos. O sea, no solamente lo perdimos, no solamente no está con nosotros, sino ni siquiera tenemos el cuerpo. O sea, ni siquiera nos dejan hacer un luto tranquilo. ¿Te das cuenta lo que pasó? Le cuentan. Y Jesús seguía caminando con ellos. Y les iba escuchando y les iba hablando. Y lo otro importante es, no leímos esa parte, pero dice más abajo, y Jesús les dijo, verso 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. O sea, no es que le dijo, ¡ay, insensatos, ustedes que no creen! No. Como yo siempre trato de entender las escrituras, como dice un escritor, que Jesús era tan alegre y tan jovial, que son contadas las veces que se enojó. Y creo que acá les habrá dicho, ¡ay, insensatos! ¡Ay! Tanto les cuesta creer. Son cabeza dura ustedes, ¿no? ¿No se acuerdan lo que se dijo de Jesús? ¿No recuerdan a los profetas todo lo que se habló que le iba a pasar? Y dice que comenzó desde Moisés a hablar todas las profecías que decían que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Cordero de Dios, que iba a morir y que les iba a dar la salvación. ¿Qué hizo Jesús? Les hizo recordar a ellos que había una semilla
Y esta es nuestra segunda enseñanza. Cuando hay un duelo, cuando hay un dolor, hay que hacer crecer la semilla. ¿Qué es la semilla? Lo que nos ha dejado quien se fue. Jesús les dejó una semilla. Claro, la que él dejó fue extraordinaria. Fue su palabra. Él sembró una semilla en ellos. Y mientras iban caminando les dijo, ay, ustedes parecen niñitos. No entienden todavía. Y empezó a hablar de todo lo que se había dicho, de todo lo que él había dicho y de todo lo que habían vivido juntos. Recordó cada semilla, rescató cada semilla. ¿Para qué? Para que ahora ellos que estaban con vida la hicieran crecer. Yo te pregunto, ¿cuántas semillas te dejaron los que se fueron? Yo ponía antes el ejemplo de mi papá. Desde que partió hasta ahora estoy en deuda con él. Porque dejó tantas semillas que mi tarea para germinarlas y hacerlas crecer me va a llevar todos los años que me queden. ¿Cuántas semillas te dejaron los que se fueron? ¿Cuántas semillas quedaron de la enseñanza que tuviste, de ese daño recibido? Sí, te hicieron sufrir. Te dañaron esas personas, esas amistades o esos que dijeron quererte. Te hicieron daño. ¿Qué aprendiste? ¿Qué quedó de eso? ¿Solo el daño? Seguramente hay alguna semilla. Algo ha quedado que aprendiste en esa circunstancia y que hay que hacerla crecer. Todo dolor, toda herida, siempre nos deja semillas. Hagámoslas crecer. Jesús se lo dijo a sus discípulos. ¿Cómo se olvidaron? Todo lo que dijeron los profetas, como diciéndole, pero no ven las semillas que había. Vamos, échenle agua, que crezcan. Yo entiendo que están de luto, pero vamos, siembren, que crezca, que florezca, sigan dando fruto. Y como termina la historia al final, da fruto. Y el fruto es que le dicen que se quede, él se queda, lo invitan a comer, le entregan el pan y él parte el pan y sus ojos se abren y dicen, ¡es Jesús! Y Jesús se va. Como diciéndoles, ven, la semilla fructifica. Tuvo un fin. No me fui para hacerles doler. No me fui porque me cansé de ustedes. No me fui porque me acabó la vida. Me fui para que hagan crecer la semilla. Y a todos aquellos que hemos perdido gente que amamos. Se fueron porque era parte de la vida. Así como nacemos, así morimos. Es parte de la vida. No es una tragedia, no es una destrucción. Nos duele porque perdemos gente que amamos. Pero si nos enseñaran más a hablar de la vida y de la muerte, sería más fácil enfrentarla. Por eso cuando tengas personas cercanas que pierdan un ser querido y son creyentes, no le digas que no lloren. No le digas, hermano, canta alabanza, no llores. Déjenlo llorar. No le digan, gózate, está en la presencia del Señor. Y el que está sufriendo dirá, sí, pero no está conmigo. Déjenle llorar. Déjenle que gaste su duelo, que gaste su dolor. Y luego enséñele a germinar sus semillas. Jesús nos dejó las semillas. Seamos buenos agricultores. Miremos menos lo que pasa alrededor y sembremos más.
antes de terminar, yo les hago una pregunta. Si solo tuvieran ustedes 24 horas de vida, y piensen bien la respuesta. Si ustedes solo tuvieran 24 horas de vida, ¿a qué persona llamarían y qué le dirían? Corre el tiempo, piénsenlo. ¿Ya lo tienen? Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico y para terminar orando. Perdonen que empiece así en el orden que estoy. Pastor Daniel, ¿a qué persona llamaría y qué le diría? A mi padre, ¿Qué le diría? Una pequeña frase, ¿qué le diría? te amo. Ok. Hermana Ángela, si usted tuviera 24 horas de vida, ¿a quién llamaría y qué le diría? A mi papá también, y le diría que lo perdono. Ok. Jorge. Llamaría a mi abuelo y le diría gracias por todo lo que aprendí de ti. Ok. Hermana Rosa. Si solo le quedaran 24 horas de vida, ¿a quién llamaría usted y qué le diría? A mi madre, pastor. ¿Qué le diría? Que la amo mucho. Ok. Hermano Adolfo, si tuviera solo 24 horas de vida, ¿a quién llamarías y qué le dirías? Pienso a mi mamá, ¿no? Y Ok. le diría, gracias por la enseñanza que me has dado. Perfecto. Carolina, si solo tuvieras 24 horas de vida, ¿a quién llamarías y qué le dirías? Mientras se conecta. Hermano Daniel, si solo tuvieras 24 horas de vida, ¿a quién llamarías y qué le dirías? Hermano, baja. Baja de ahí. Hermano, yo llamaría a mi esposa y a mis hijos y diría que nos encontramos en el cielo con Jesús. Ok. Hermana Marilyn, ¿a quién llamaría usted si tuviera 24 horas de vida y qué le diría? Vale, no te dejes pasar. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Ay, un ratito, disculpen que me baja volumen. Sí, entiendo que se cruza, le esperamos. Ay, justo estamos acá dialogando en familia y pensando en que a quién llamaría para perdonar. ¿A quién llamaría? ¿O qué le diría? Ah, ¿qué diría? ¿Sí? A ¿A mi quién mamá. llamaría o qué le diría? Bueno, mi mamá biológica ya sabe que yo la quiero. Si solo tuviera 24 horas de vida. Ay, hermano, es la única idea que se me viene ahorita, Okay. porque Marlene. pedir perdón, sí, no.
No, está No, bien. este, a Cada uno todos es lo que no tiene. guardo, sí, hermano, gracias a Dios no guardo rencor en mi corazón y trato de vivir en estos momentos y agradecer a Dios cada día, ¿no? Eh, bueno, sí, eso lo quería. Mi primera bien? idea sería llamarla a mi mamá biológica, ¿no? Está bien. Marlene. Mari. Ah, lo que habló fue mamá. Ok. Bueno, pastor, la verdad es que yo no llamaría a nadie porque estaría con mi familia y no tendría a nadie más quien llamar. Bueno. Ujú. Hermana Candelaria. Ya. Buenas noches con todos los hermanos. Si le quedaran solo 24 Lo horas de vida, ¿a único quién llamaría? que... ¿Ya? Sí, le escuchamos. Llamaría a nuestro Creador para que perdone todos mis errores, mis pecados, para poder tratar de llegar hacia su presencia. Bueno, Eso haría, ok. sí, porque es más importante que los de la vida terrenal. Gracias a cada uno de ustedes. Claro, es lo principal. Bueno, yo les comparto que si tuviera solo 24 horas de vida, en este momento llamaría a mi hermano, que está internado grave en el hospital, con un nivel alto de presión, con lo cual no puede casi ni hablar. Y que lo único que me dijo es, quiero que sepas cómo estoy y que sepas que te quiero mucho. Y yo le contesté y le dije, de cariño le decimos negro a él. No es negro, pero de cariño le decimos. Yo le dije, negro, yo también quiero que sepas que estoy agradecido por todo lo que me enseñaste. Y que estamos en deuda, le digo, porque quedamos en encontrarnos y vernos una vez más. Así que si se puede, tenemos una cita pendiente. ¿Por qué les hice esta pregunta a todos ustedes? Porque seguramente si estuviéramos cerca de partir, todos haríamos aquello que consideramos que en ese momento sería urgente. Sea rodearnos de la familia que tenemos, sea llamar a alguien, sea correr a buscar a alguien, sea pedir consultar, preguntar o hacer algo. Entonces yo les digo esta noche, no sabemos si tenemos 24 horas de vida, pero lo que sí sabemos es que al final no importa la forma como muramos, importa la forma como vivimos. Si usted tiene que buscar a alguien, si usted tiene que llamar a alguien, si usted tiene que encontrarse con alguien, si tiene que hablar algo con alguien, no espere hasta la próxima Navidad. No espere hasta la próxima Semana Santa. Dígaselo ahora. Llámele hoy. Ubíquele en este momento y dígale lo que usted tiene que decirle. ¿Por qué? Porque las mejores decisiones y las mejores acciones son las que las hacemos estando vivos. Porque los muertos ya no sienten. Y los que quedamos sí. Jesús le enseñó a sus discípulos que en medio del dolor que ellos tenían que hacer crecer lo que Él les había dejado. Hagamos crecer lo que Él nos ha dejado. Sí, habrán algunas personas que no querrán recibirnos. Bueno, eso depende de las personas, no de nosotros. Hay semillas que nos dejaron, que germinen y hagamos un gran jardín para que cuando ya no estemos, todos puedan decir, ¿te acordás del jardín que plantó fulano, fulana de tal? Todavía está ahí. Todavía sigue creciendo. Eso hizo Jesucristo con sus discípulos. Fue el jardín más hermoso que plantó y las flores más hermosas que hubieron, a pesar de que eran flores defectuosas. Ustedes y yo somos parte de ese jardín. Y a pesar de que somos con errores y con fallas,
somos las mejores flores para el Señor. Que el Señor te guíe, que el Señor te encamine a entender, a descubrir que el dolor lo podemos cambiar en una semilla. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta noche. Gracias, amado Dios, porque en medio de este camino del dolor estás con nosotros. Porque en medio de estas situaciones difíciles que nos toque vivir, ahí estás. Porque en medio de las cosas que no tienen respuesta, seguís con nosotros. Y porque en medio de lo que no entendemos, nos estás acompañando. Solo te rogamos, amado Dios, que en este camino que nos ha tocado transitar, sigamos tirando las semillas y que puedan germinar en cada lugar donde caigan, que sean una bendición, que como la planta crece sean sombra, como dice el texto, para que las aves de los cielos aniden y para que otros busquen sombra al abrigo de sus hojas. Señor, aquí estamos. Somos parte de tus semillas. Te pedimos poder reverdecer, poder florear y dar fruto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Pastor Jorge. Muchas gracias, Pastor, por la reflexión de esta noche, de este Viernes Santo. Dejemos salir el dolor y sembremos una semilla. Alabemos al Señor porque Él es digno. Hermano, no se le escucha muy bien. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de
intentado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digo eternamente, digo impresionante, digo solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, y digno, 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 solo ante ti yo me inclino. Mira los ojos del Rey ahí donde estás. Olvídate de todo tu alrededor y mira los ojos del Rey, el único que perdona multitud de pecados. Su misericordia se está renovando aquí. Nos rendimos y decimos: me inclino ante ti, Rey que perdona. Y tú, me inclino ante ti. Sigo eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Adelante, Pastor Arturo. Pastor Arturo, lo invito por favor para que nos pueda dar la bendición y el envío esta noche. Adelante. Antes de retirarnos en esta noche, permítame leer un texto. Recién hablábamos en Lucas y dice Lucas capítulo 24, verso 44. Estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos en relación a mí. Era necesario que todo esto se viviera y lo pasara el Señor Jesucristo, que viviera el dolor, que asumiera el dolor, que sufriera el dolor y lo más importante, que venciera el dolor. Y ese Jesús que venció el dolor, ese es tu Jesús.
cuando estés triste, cuando estés afligido, cuando estés apenado, cuando estés cargado, cuando estés acongojado, cuando tengas miedo, cuando no tengas para tomar decisiones, cuando sientas que todo se desarma o que todo se viene abajo o que hay cosas que no se comprenden. Jesús te dice, todo esto era necesario que se cumpliese en mí. Para que ahora yo sea quien te restaura, quien te salva y quien te acompaña. Ese es tu Jesús. Aquel que lo logró todo, lo pasó todo y lo venció todo. Es tu Señor, un Señor victorioso. Que ese Señor nos acompañe en este día. Que ese Señor nos levante mañana en la mañana. Que ese Señor nos ayude en todo lo que tenemos que emprender en este tiempo. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque la obra hecha por Jesús no tiene igual. No tiene un precio más alto. Nadie la puede lograr, Señor. Lo que Él hizo es único en la historia de la humanidad. Y, Señor, lo hizo por cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Te rogamos, Señor, que nos acompañes, que cada día nos hagas entender, Señor, lo que tu palabra dice, no para el resto, lo que tu palabra dice para mí. Y que me acerque a la Escritura preguntándome, Señor, ¿qué me dice a mí? Porque quiero seguir aprendiendo. Gracias por acompañarnos, Señor. Gracias por estar con nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que Dios les acompañe. No se olviden, llamen a aquellos que tengan que llamar, abracen a aquellos que tengan que abrazar, busquen a los que tengan que buscar. De ahí por ahí, jálenle la oreja a aquellos que tengan que jalarle, pero no dejen de sembrar. A todos los que se han comunicado en esta noche, un abrazo grandote. En el amor del Señor les amo muchísimo y les deseo lo mejor. Amén. Amén, hermano. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.